Hola queridos chicos, bienvenidos todos al grupo pequeño de hoy, Salmos primera parte. Me puse mi gorro de poeta porque no soy poeta para nada, pero sí vamos a hablar de la poesía. La poesía, una poesía poderosa que hay en la Biblia, justo en la mitad de tu Biblia, que es el libro de Salmos. Así que sean todos bienvenidos para descubrir, saborear, ver la belleza, el poder que hay en el libro de Salmos, justo en la mitad de tu Biblia. Así que todos muy bienvenidos. Primero que nada, explicar que el libro de Salmos es como lo estaba promocionando Sonar, ¿cierto? Un botiquín como este, en donde tú puedes encontrar distintos remedios que podríamos decirlo que reflejan muchas veces nuestras emociones, cada expresión de nuestro corazón, cada a lo mejor anhelo de nuestra alma está reflejado en el libro de Salmos. Por ejemplo, vamos a encontrar salmos que nos hablen del miedo, vamos a encontrar salmos que nos hablen sobre la alegría muchas veces, vamos a encontrar salmos que nos hablen sobre el dolor, otros que nos hablan sobre la culpa. Y así, tú vas a encontrar en el botiquín que es Salmos, vas a encontrar una gran variedad de expresiones, oraciones, canciones, sabiduría dirigidas a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor nos creó a cada uno de nosotros como seres emocionales. ¿Y qué hacemos con nuestras emociones? Muchos piensan que las emociones se tienen que reprimir. Uno no las tiene que comentar a nadie, ¿cierto? Muchas veces, muchas religiones lo expresan así, que tú tienes que vivir casi sin emoción. O a veces cuando podemos venir de familias más rígidas, ¿cierto? No se puede expresar la emoción, ¿cierto? Antiguamente decían los hombres no lloran, entonces no se puede expresar la emoción. Otros piensan al contrario, tus emociones las tienes que ventilar a todo el mundo, las ventilas por Facebook, por Instagram, las mandas por WhatsApp, todo el mundo sabe lo que tú sientes. ¿Cómo lo hacían los salmistas? ¿Cómo lo hacían esas personas, las personas del pueblo de Dios que sentían emociones por lo que le pasaba durante la vida? Cuando querían adorar a Dios, cuando estaban contentos por lo que le había pasado, cuando había una gran tragedia, ¿cómo ellos expresaban esas emociones? ¿Las reprimían? ¿Las ventilaban? Lo que ellos hacían se las llevaban a Dios en oración, en cánticos. Y esto es el libro de Salmos. Son emociones, sentimientos llevados a Dios, que ahí es donde nosotros tenemos que llevar nuestros sentimientos y emociones, no reprimirlas, tampoco ventilarlas, sino que llevarlas a Dios. Él las va a recoger, Él va a tomar esa oración, Él va a tomar esa canción. El Señor trabaja en medio y ha trabajado en medio del libro de Salmos. Así que sigamos adentrándonos en este libro. Primero contarte que en los Salmos hay canciones, ¿sí? Hay canciones que fueron escritas por no se sabe por qué persona, pero canciones congregacionales, canciones que cantaba el pueblo de Dios. Otros salmos tú te vas a encontrar que son oraciones muy personales, dirigidas a Dios. Muchas veces Salmos es eso, es una escuela de oración que nosotros podemos aprender. Las matrículas están abiertas, no se cerraron por la pandemia, así que matriculémonos en esta escuela de los libros en el libro de Salmos. Salmos es poesía, hay una belleza estética ahí, ¿cierto? Para nosotros la poesía muchas veces rima, como este poema que hay acá de Gabriel Amistad, que justamente habla de la Biblia y de los Salmos. Dice: Biblia, mi noble Biblia, panorama estupendo, en donde se quedaron mis ojos largamente. Tienes sobre los salmos las larvas ardientes, y en su río de fuego mi corazón enciende. Entonces ahí tienden a rimar las últimas partes, ¿cierto? La primera línea con la última, la segunda con la tercera. Pero no es así la rima en la Biblia, la poesía de Salmos no es así. Muchas veces la primera línea, la primera frase se va a parecer a la segunda. Por ejemplo, muchos son, Señor, mis enemigos, muchos son los que se me oponen. Salmos 3, versículo 1. Otras veces va a ver que la primera línea del Salmo, la primera frase, choca con la segunda, hay un contraste. Por ejemplo, tú das la victoria a los humildes, pero humillas a los altaneros. Hay un contraste, ahí hay un choque. Ese es Salmo 18, 27. Otras veces la primera frase nos dice algo y la segunda frase
lo amplifica más. Por ejemplo, mi escudo está en Dios, que salva a los de corazón recto. Salmo 7, 10. Y así los salmistas han ido haciendo esta poesía. Y la poesía en el fondo es belleza. A lo mejor nosotros estamos lejos de la poesía, pero por ejemplo las canciones que nosotros escuchamos desde pequeños, todas las canciones, hay un tipo de poesía ahí detrás. ¿Por qué? Porque la verdad de Dios, el Evangelio de Cristo, no solamente nosotros lo entendemos intelectualmente, sino que el Señor quiere que entre a nuestro corazón. Y a través de la canción, de la poesía, de la oración, entra a nuestra vida. Cuando tú lees el libro de Salmos, tus oraciones, tu alabanza empieza a ser transformada, porque nos unimos a estas canciones que han cantado el pueblo de Dios por muchos años, en momentos difíciles, en momentos de alegría, en momentos de adversidad, lo han hecho. Así que hermoso este tema de cómo está la poesía en el libro de Salmos. El libro de Salmos, cuando tú hablas tu Biblia, está compuesto por 5 libros, ¿sí? Muchos dicen que está compuesto por 5 libros porque quiere hacer referencia a los 5 primeros libros de la Biblia, que nosotros vimos al principio del año pasado, ¿cierto? Así que tú cuando leas tu Biblia va a aparecer ahí, por ejemplo, en el encabezado te va a decir libro primero, ¿cierto? Y así van a aparecer 5 libros en el libro de Salmos. Los 2 primeros libros hablan mucho de David y de su familia. La mayoría fue escrito por David. Así que, pero también el primer salmo y el segundo salmo son muy importantes. En la introducción del libro de Salmos, el primer salmo parte diciendo que bienaventurado la persona, ¿cierto?, que medita en la ley de Dios. Bienaventurado, dichoso, ¿cierto?, que no ha seguido consejos de malos, sino que se deleita en la palabra de Dios. Es como un árbol plantado que va a dar fruto, que no se va a secar. Ese es aquel que está plantado en Cristo. Hay un hábito ahí de estar en Dios. Habla el Salmo 1, o sea, la importancia de la palabra, la importancia de la Biblia en nuestra vida, que estemos inundados de la palabra. Muchas veces, por ejemplo, las religiones orientales te dicen, deja tu mente en blanco, ¿cierto? Pero no, la meditación de la palabra no es eso. La meditación es que nuestra mente esté llena de la palabra de Dios, para que cuando venga el momento de dificultad, nos acordemos de ella y la atesoremos. Jesús, si tú ves, siempre él estuvo meditando la palabra, incluso en su último momento, siempre hubo la palabra de Dios en su boca, porque él la estuvo meditando día y noche. El Salmo 2 nos habla de un rey que vendrá, un rey que va a venir de David, pero no es David, un rey que va a ser el Mesías prometido, que todo eso se cumple en Jesús. Así que el Salmo 1 y el Salmo 2 son muy importantes porque dan la introducción del libro de Salmos. Así que en esta junta vamos a ver el libro 1 y el libro 2. Próximamente Solán nos va a compartir el libro 3, 4 y 5 de este gran y hermoso libro de Salmos. ¿Quiénes son los autores? Principalmente del libro de Salmos es David. Casi 73 salmos son escritos por David. Arriba en los encabezados de los salmos, fíjate en tu Biblia, va a aparecer quién lo escribió. Por ejemplo, acá Salmo 21, tú vas a fijarte, dice, está relacionado con David en el encabezado. Así que fíjate no en el título que pone el que imprimió la Biblia, sino que hay una letra como cursiva muchas veces. Esos son escritos muy antiguos que dicen quiénes son los escritores de los salmos. Muchos salmos, casi 49 salmos, no se sabe quién los escribió. El pueblo de Dios lo ha ido cantando de generación en generación y lo colocaron acá, como en esta antología de salmos, de canciones. También están los salmos de Asaf, los salmos de los hijos de Coré, hay salmos de Salomón también, de Moisés, de Etán y de Man. Así que, pero antes de continuar, una pregunta para ti. ¿Quiénes eran los hijos de Coré? Alternativa A, eran una pandilla. Alternativa B, eran un almacén, ¿cierto? Venga a comprar acá donde los hijos de Coré. Alternativa C, era una familia de músicos que se dedicaban a la adoración de Dios en el templo. La alternativa correcta, yo sé que tú la tienes, y es la C, ¿cierto? Una familia de músicos que se dedicaba a la adoración al templo de Dios.
Así que los salmos, si te fijas, tienen muchos autores, pero algo que lo une a todo es que llevan sus emociones, sus sentimientos a la presencia de Dios, porque Dios es el rescatador. Y los salmos nos reflejan mucho a nosotros. Muchas veces los salmistas eran hombres y mujeres que vivían una vida destrozada, con frustración a lo mejor, cayendo en pecado, pidiendo perdón a Dios, ¿cierto? O siendo rodeados por sus enemigos, o disfrutando de la presencia de Dios, adorando al Señor por la creación. Nos refleja mucho a ti y a mí. Y ellos llevaban toda esta adoración a Dios. Ese es el libro de los Salmos. Ya para concluir esta parte de la introducción, el libro de los Salmos, lo hermoso es que hay hermosura, hay belleza. La palabra del Señor no solamente habla a nuestra mente, sino que es hermosa, es bella, es estética. Y por ejemplo, una forma de esta estética es un acróstico. Así que te voy a preguntar, ¿qué es un acróstico? Alternativa A es un jeroglífico. Alternativa B es un nombre de hombre muy raro, don acróstico, ¿cierto? O alternativa C es una forma estética de escribir un salmo empezando cada frase por el alfabeto hebreo. Esa es la última, es la alternativa. Es como adorar a Dios, pedirle a Dios, suplicarle a Dios de la A a la Z. Tú comenzabas con la A y empezabas a escribir. Eso era un acróstico. Así que, ¿cómo Jesús se relaciona en el libro de Salmos? Hay muchas oraciones en el libro de Salmos que buscan esperanza, buscan ayuda, y esa esperanza viene de Jesús. Muchas otras hablan de un rey que iba a venir, y ese rey se cumple en Jesús. Él es el verdadero rey. Él es el verdadero rey que esperaba el pueblo de Dios. Ha llegado en Jesús. Jesús, antes de morir, cita un poderoso salmo. Dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese es un salmo de lamento. Hay muchos salmos que son de lamento. Y a veces nosotros pensamos que nuestro lamento no lo podemos expresar a Dios. Sí, lo podemos expresar a Dios, y está en el libro de los Salmos. Te vas a encontrar, sobre todo los 2 primeros libros de Salmos, muchos lamentos expresados a Dios. También hay salmos especiales en donde se pide perdón a Dios, se confiesa el pecado, se pide perdón a Dios. Por ejemplo, el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Así que cuando nosotros tenemos que pedir perdón al Señor, es importante que tú leas ese salmo, o esos salmos como el 51, el 32, ver cómo el salmista David, en este caso, pedía perdón a Dios. Así que el lamento, la confesión están dentro del libro de Salmos. Y también, por ejemplo, dentro de las emociones, muchas veces tenemos el miedo. Ocurre algo en nuestra vida, en nosotros, algo que no sabemos cómo afrontarlo, nos quita el sueño, es algo que nos llega de repente. Todo estaba bien, pero de repente nuestra vida cambia, hay un golpe, ahí a lo mejor te quedas sin trabajo, hay una crisis familiar, ¿cierto? Hay separaciones, hay parte un ser amado, un ser querido fallece, hay enfermedad en nuestra vida, hay inseguridad que va a venir, que voy a estudiar, qué va a ser de mí más adelante, me casaré o no me casaré. Hay muchas cosas que enfrentamos, y eso nos puede producir miedo. ¿Y del miedo habla el libro de Salmos? Sí, el Salmo número 3. David es perseguido por su propio hijo, Absalón. Imagínate la situación, su propio hijo lo está persiguiendo para matarlo, para quitarle el reino, y David expresa este salmo a Dios, porque en el momento del miedo, él no se lo reprimió. En el momento del miedo no lo empezó a ventilar a todos, sino que en el momento del miedo le llevó este miedo a Dios. Así que ahora en la junta vamos a ver el Salmo 3, este salmo de David que escribió en el desierto cuando era perseguido por su hijo Absalón, y cómo este salmista David presenta la situación a Dios. Siempre recordemos que los salmistas primero miraban a Dios, quien es, su poder, su grandeza, el creador de todo lo que hay, y después se miraban a ellos mismos cómo son, lo que estaba pasando. Y finalmente muchas veces el salmista terminaba adorando a Dios porque le ayudó en la situación.
Así que en el libro de Salmos tú vas a encontrar adoración, acción de gracia. Eso se va a explicar en la otra junta, pero también vas a encontrar salmos de lamento, salmos de confesión, salmos de pidiendo justicia. Muchas veces vas a encontrar frases como rómpele los dientes, Señor. Una frase a lo mejor que para nosotros nos suena como salvaje, pero recuerda en ese momento, en esa cultura, en ese momento, no habían tribunales como hay ahora, entonces la justicia tiene que venir directamente de Dios. Y tampoco habían venganza en la palabra de los salmistas inspirados por el Espíritu Santo. Porque alguien que ora con venganza, ¿cómo pediría? Se pediría, Señor, dame fuerzas para romperle los dientes a mis enemigos. Pero ¿qué dice el salmista? Que Dios lo haga, porque la venganza es de Dios. Él es el juez justo. Muchos de nuestros hermanos perseguidos piden justicia a Dios y Dios lo hará. Así que no nos espante ver en los salmos peticiones de justicia contra los enemigos de Dios. Eso no nos tiene que impactar, sino que entender que hay detrás. Dios es el justo. Así que el libro de Salmos, te invitamos a que te puedas sumergir en él, te puedas matricular en esta escuela, en esta universidad de oración, de adoración, y puedas, tu corazón lo puedas entregar a Dios, puedas tus emociones rendirlas a Él, no reprimirlas, no ventilarlas a todo el mundo, sino que llevar tus emociones a Dios. Así que bienvenidos a este grupo pequeño de Salmos, el botiquín que tenemos en la Biblia para toda circunstancia, toda emoción, la vas a poder encontrar en este libro de Salmos. Y también recuerda que en octubre se va a seguir con la segunda parte de este grupo pequeño con Solange, sobre todo poniendo énfasis en la adoración, en la acción de gracia, en el gozo que hay también en el libro de Salmos. Pero estos dos primeros libros que parte Salmos, hay mucho lamento, hay mucha confesión a Dios, porque son situaciones reales que nos pasan. Te mandamos un gran abrazo, Dios te bendiga, y ahora nos vemos en la junta de grupo pequeño. Un gran abrazo.